Justamente la gente piensa que ustedes se divierten en cosas que no tienen mucho valor, que la gente se muere y ustedes están en una especie de torre de marfil. ¿Es cierto eso o para qué ha servido tanta investigación? Bueno, el hombre desde sus orígenes siempre ha querido conocer por qué el universo es como es. ¿Por qué razón? Suceden muchos fenómenos naturales de los cuales tenemos nosotros que protegernos y muchos fenómenos que podemos usarlos en beneficio nuestro. Todos estos, aunque aparenten estar muy lejanos de la sociedad, sin embargo, han dado muchos resultados. A ver, cuéntanos. Por ejemplo, los resultados es la web. ¿Qué tiene que ver la web con el origen del universo? Cuando se hacen estos tipos de estudios, se simulan en aceleradores nucleares. Tenemos el CERN, Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. En ellos se hacían investigaciones de interacción de partículas. Si alguno ha visto una película de esas antiguas con discos grandes, magnéticos, circulando, vamos a ver que allí se almacenaban esos datos y luego se transportaban en un carrito. Pero eso no estaba exento a sufrir un accidente, que habían sucedido en muchas veces. Lo que se buscaban era evitar esos accidentes. ¿Cómo transmitir los datos experimentales de un lugar a otro y de manera que fuera manipulable no por un investigador, sino por un grupo de investigadores? Por necesidad de colaboración se inició la web. ¿Pero qué otro descubrimiento sirve? También existen aportes, por ejemplo, en una de las áreas más importantes y más cotidianas y más álgidos, como son en nuestro país, la salud. En la salud, por ejemplo, las imágenes médicas, todos están basados en estudios de comportamiento subnuclear o nuclear, ¿no? Dentro de estos, por ejemplo, tenemos las tomografías por emisión de positrones. En la física de partículas, de lo que se trata es hacer colisión de partículas a velocidades muy elevadas para que en el choque la concentración de energía genere nuevas partículas y comprender de esa manera de qué está constituida la materia. Sin embargo, para lograr esas velocidades se necesita aceleradores, gigantescos aceleradores. Sin embargo, el principio de funcionamiento de estos aceleradores ha sido también utilizado en aplicaciones prácticas, médicas. En el Centro de Radiooncología, por ejemplo, tenemos un acelerador de electrones para generar rayos X que van a eliminar tumores cancerígenos. Nosotros nos vamos a interesar en la parte de la aceleración de electrones y sobre ello vamos a conversar con el doctor César Picón, que es ingeniero nuclear y físico egresado de la UNI e ingeniero nuclear de Puerto Rico. César, para acelerar electrones primero hay que tener una fuente de electrones. ¿Cómo se generan estos? Por efecto termodiónico, un filamento. Se calienta este filamento y esto emite electrones. Eso entra luego a la etapa de aceleración. Para acelerar se requiere campos eléctricos y magnéticos combinados, de modo que hay una especie de ola que lo acelere así en el mar. Explícanos cómo funciona esto. Ya, en este caso se aceleran con microondas, que son ondas electromagnéticas cuya longitud de onda es del orden de 3 centímetros, pero de alta potencia. Entonces los campos eléctricos son intensos, los campos magnéticos también, y esos en una apropiada coincidencia hacen de que los electrones sean acelerados en una etapa de la parte positiva del campo eléctrico. Estos electrones a gran velocidad en la física de partículas se hace chocar con otras que vienen en el sentido contrario. En este caso, ¿se hace chocar contra qué y para qué? Contra un blanco. Este blanco normalmente es de tungsteno. Entonces, cuando un electrón choca en una placa de tungsteno, salen rayos X en esta dirección. Y esos son los que luego se enfocan hacia los tumores para poder destruirlos. Amigos, vemos pues claramente que la tecnología que se usa en física de partículas, cuyo objetivo es comprender
la estructura de la materia y el origen del universo, también nos sirve para cuestiones tan prácticas como la radioterapia, la eliminación de tumores cancerígenos, sea con rayos X o con electrones acelerados. Para comprender la estructura de la materia y las interacciones entre partículas, ha tenido que construirse aceleradores y hacer chocar partículas a altas velocidades unas contra otras y ver qué sale. La tecnología de acelerar partículas es muy diversa. Una de estas formas es el ciclotrón. Vamos a conversar con el ingeniero Miguel Pinto, que es magíster en energía nuclear del ITEN UNI, y nos va a explicar cómo funciona un ciclotrón como el que estamos viendo. El ciclotrón es un acelerador circular que acelera, y en este caso, iones negativos. La aceleración está basada en una fuente de iones que genera un plasma que al final se extraen los iones negativos, que son acelerados gracias al campo magnético y al campo eléctrico, y ganan en el trayecto hasta una energía de 11 MeV. Este ion negativo, antes de salir para impactar en este caso con una molécula de agua de O18, se le quitan los electrones y solo pasa el protón, que es el que golpea el agua, y al ser inestable el agua se convierte en flúor 18 y emite neutrones, ¿no? Esa flúor 18 ya es radioactivo. En el universo han ocurrido reacciones como estas y ha dado lugar a los elementos que nosotros conocemos. Unos duran miles de millones de años, otros menos. Por ejemplo, el flúor 18 que tú estás produciendo acá, ¿cuánto dura? En este caso el flúor 18 tiene en este caso vida media o semivida, como se le dice, de 120 minutos, aproximadamente 2 horas. Esa es la vida media en este caso del flúor 18, que es beneficioso tanto para el paciente como para el análisis que se va a hacer en el PET-CT, ¿no? Porque como se le inyecta al paciente este radiofármaco, lo va a tener en el cuerpo y va a poder eliminarlo más fácilmente y va a decaer más rápidamente esa actividad que se está adquiriendo. Hemos visto cómo en el ciclotrón hidrógenos acelerados, iones de hidrógeno acelerado, chocan con un blanco de agua y se genera flúor 18, un radioisótopo que es utilizado en medicina. Vamos a conversar precisamente con el médico nuclear Juan Mullo, que nos explique para qué sirve, Juan, el flúor 18. Bueno, el flúor 18 que se obtiene ahí en el ciclotrón, ahí mismo en el ciclotrón se le sintetiza con la glucosa y se llega a obtener una sustancia que se llama flúor de oxiglucosa. Esta flúor de oxiglucosa vendría a ser una glucosa radioactiva. Entonces, esta glucosa radioactiva es la que nosotros utilizamos en el día a día para realizar exámenes para diagnóstico para cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, esta sustancia, al ser una glucosa, el cuerpo no discrimina la glucosa normal de la glucosa radioactiva. Igual esta viaja por todo el torrente sanguíneo y se va a depositar en los sitios donde hay mayor consumo de glucosa. Entonces, esta glucosa radioactiva se va a ir al cerebro, al corazón, a la vejiga, o mejor dicho, al hígado, y son las zonas donde hay mayor consumo de glucosa normalmente. Nos permite evaluar consumo anormal de esta glucosa radioactiva o de esta flúor de oxiglucosa, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos determinar los focos reales de una enfermedad. En este caso, en casi todos nuestros pacientes son pacientes oncológicos. Y también puede haber análisis de funciones cerebrales. Claro, y así poder encontrar alteraciones somáticas, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, enfermedades neuropsiquiátricas, Parkinson. Las sustancias radioactivas, al ingresar al cuerpo humano, en la glucosa en este caso, emiten radiación
¿Qué tipo de radiación emiten y cómo se detecta para ubicar esos puntos anormales? Ya. Cuando se introduce esta flor de oxiglucosa al cuerpo, esta sustancia es un emisor de positrones. Entonces los positrones van a interactuar con los electrones que tenemos en los cuerpos, van a hacer colisión y de esto se va a desprender la radiación gamma. Esta radiación gamma es la que se expide del cuerpo y es la que es detectada por los anillos del PET, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros tenemos radiación gamma y es con esta radiación gamma que podemos determinar estas lesiones. Las investigaciones sobre el origen del universo han generado notables desarrollos tecnológicos. Los científicos peruanos están participando en investigaciones internacionales de la partícula de Higgs. ¿Podrá esta cooperación mundial desentrañar los secretos del origen del universo? Lo concreto es que ya se tiene aplicaciones tecnológicas que benefician cotidianamente a la humanidad. Se tiene, por ejemplo, el descubrimiento de los rayos X, la televisión, la energía nuclear para dar electricidad, las imágenes digitales, las memorias para computadoras que cotidianamente benefician al hombre. La ciencia está a punto de dar un vuelco a nuestra manera de comprender la naturaleza.